La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Damos las gracias a los pastores que por ser el día del pastor, pues tiene el privilegio de poderse sentar y escuchar a este siervo. Y a la iglesia que me va a soportar durante este tiempo. Amén. A todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Todos y cada uno de nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo mejor los jóvenes tienen un anhelo por aquella chica que les gusta y que la mira así como con cara de que, oye, me habrá mirado hoy. Las chicas pues a lo mejor es lo mismo. A lo mejor anhelan tener ya los 18 años y poder montarse en un carro y conducir, ¿verdad? Son diferentes anhelos que llevamos en la marcha de nuestra vida. Los pastores tienen su propio grupo de anhelos y cada uno de nosotros tiene su anhelo. Amén, tiene aquellas cosas que desea. Yo les puedo decir que en el caso mío hay una canción que describe esto. Y esa canción dice, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. De la misma manera, Dios tiene sus anhelos. Dios tiene sus anhelos para con usted, para con su pueblo. Le decía a mi esposa hace como 2 semanas, y yo me imagino que ya se le olvidó, que yo le dije, me voy a correr un riesgo el domingo que viene que me toca predicar. Y voy a cantar, eso puede ser que no me inviten más a predicar, o puede ser que me digan que no cante más, pero no se crea, eso yo lo he escuchado en otras ocasiones. En una ocasión, mientras trabajaba para la cruzada del Dr. Billy Graham, que se transmitió a todo el mundo, estaba con un grupo de voluntarios, y a mí me gusta alabar al Señor, eso es algo que me sale de mi corazón. No es que yo sea cantante, ni mucho menos, es que me gusta adorar al Señor. Entonces había aquella pareja de gemelos, imaguas, guares, como usted le quiera decir. Ellos eran muy particulares, pues ese tipo de persona que nació con una deficiencia, no tienen poros en su cuerpo, por ende no tienen cabello, no tienen vello. Entonces yo estaba cantando al Señor y uno de ellos me miró muy serio y me dijo, oiga, pastor, predique, pero no cante. Yo obviamente no le hice caso, porque creo que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y usted me ve que me motivo a veces en las diferentes circunstancias de la vida, nos encontramos con situaciones difíciles. Y no hay nada mejor que usted poder alejar todas las opresiones que puedan estar llegando a su vida y alabar al Señor. Cuando usted alaba al Señor, hermano, no hay demonio que se le acerque. No hay ninguno que va a venir a hacerle opresiones. Usted lo alaba, la presencia de Dios se acerca a usted y vivimos dentro de eso. Amén. En Proverbios 13:20 dice la palabra de Dios, el que anda con sabios, sabio será. El dicho común citadino dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo sé que muchos de nosotros pues necesitamos una persona a quien nosotros imitar, una persona a quien nosotros queremos ser como esa persona. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, oye, cuando yo sea grande quiero ser como tú? Yo lo he hecho, amén.
y posiblemente no tengas a tu lado a muchas personas a las quien tú quieras imitar. ¿Ok? La Biblia nos habla en Hebreos 13, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y continúa diciendo la palabra y dice, imitad su fe. Muy probablemente usted no puede andar con los pastores muy a menudo, ni muy seguido, ni puede estar con ellos en momentos especiales, pero eso es lo que me dice a mí la Biblia. Un gran biógrafo, que fue el que escribió un tomo de 4 volúmenes de la vida de Abraham Lincoln, dijo que el árbol se puede medir mejor cuando está caído. O sea que cuando la persona ya ha partido, pues se puede hacer una medición mejor de la obra y el legado que dejó. Por eso dentro de mi librero en la casa he tenido que, con los años y muchas mudanzas, ceder muchos de mis libros, regalarlos, pero guardo siempre todos aquellos que tienen biografías, porque ya que yo no puedo andar con el pastor ni tenerlo muy seguido, estar al lado de él o de una persona a quien quisiera imitar, pues las biografías de John Pollock, el maestro, la vida de Jesús, la vida de Pablo, de Elías, de grandes hombres de Dios. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios y habla de gente de esta época que Dios las usó e hicieron grandes cosas para Dios. Y estoy solamente en un preámbulo porque hoy yo les quiero hablar a ustedes del corazón de Dios. Y cuando le hablo del corazón de Dios, le estoy hablando del corazón del pastor de pastores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cada uno de nosotros, porque estemos como nuestros amados pastores frente a la congregación, tienen también a quien dar cuentas y tienen también a quien rendir por las hazañas y por las cosas que han hecho. Cuando nosotros miramos a profetas y miramos en la Biblia a personas como por ejemplo Jeremías, cuando usted busca en el programa, dice que hoy voy a predicar sobre Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y usted se pregunta, ¿qué calificó? ¿Qué fue lo que hizo que Jeremías llegara a tener ese llamado tan tremendo, hermanas? El llamado de Jeremías fue algo extraordinario. Dios lo llamó a ser profeta a las naciones. ¿Y qué lo calificó a él para eso? ¿Qué fue lo que hizo que Dios lo llamara a ser un profeta para las naciones? Hay dos factores bien interesantes. Una fue que porque a Dios le plujo, porque a Dios le plació, porque Dios quiso y lo llamó como profeta, ¿ok? Y la otra fue que la disposición del hombre a poder hacer la voluntad de Dios. Que hay muchas personas que son llamados, mas no llegaron a ser escogidos porque no aceptaron el llamado de Dios. Pero en el caso de Jeremías, en la combinación de que Dios lo llamó y lo comisionó y que él dispuso en su corazón hacer la voluntad de Dios, llegó un momento que le dije, ay Señor, yo como que esto como que no me gusta, pero sin embargo enseguida se rinde y dice, me has seducido, fuiste más fuerte que yo. Y se rinde, hermano. Usted sabe que muchas veces el problema con nosotros los creyentes, y más con aquellos que tenemos un carácter fuerte, un temperamento firme, es que, como diría el evangelista que de mayor calibre que dio nuestra isla, somos cabezones. Amén. Entonces, no queremos, hermanos, rendirnos, cedernos y dejarlo a él que haga, y a veces hay cosas que las queremos tener nosotros. Por ejemplo, esa fue una de las cosas en la vida del pueblo de los judíos. Cuando Jeremías profetizó, el pueblo de Judá acababa de pasar por uno de los mejores reyes que tuvo, Josías, que comenzó a reinar desde los 8 años y creó reformas y creó cambios en la nación de una manera extraordinaria. Se encontró con el libro de la ley. Cuando comenzaron a leer el libro de la ley, su corazón se enterneció
fue tocado y él dijo, esto es lo que vamos a seguir, esto es lo que va a hacer la nación. Y estableció cambios y reformas, y allá en los lugares altos donde se preparaban sacrificios a las malicias y a todos los demonios, los derribó y hizo unos cambios tremendos. Pero sin embargo el pueblo era obstinado, terco, duro. ¿Ok? Por eso es que la palabra dice en una porción, escucha, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay gente, hermano, que están en esta postura y están dispuestos a tirar el golpe o a defenderse del golpe que le va a dar. A mí si el golpe viene de Dios, yo lo dejo que me lo dé. Amén. Y que me derribe. Amén. Porque entonces es que me lo merezco. Amén. Es que tiene que haber un cambio en mí. Él me quiere mostrar algo que yo tengo que dejar, que tengo que cambiar, que tengo que permitirle a Él que realice en mi vida. Y quiero que leamos en la palabra en el Jeremías 9, los versículos 23 y 24. Quiero que busquen su palabra, Jeremías 9, versículos 23 y 24. Porque del corazón del pastor es que les quiero hablar hoy. Amén. Dice la Biblia, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Les hablaba de tener a alguien a quien usted poder emular, a quien usted poder imitar, a quien usted poder seguir su ejemplo. En este caminar, en el mundo cristiano, Dios me permitió 3 mentores. Uno de ellos, un sargento de batallón en la guerra de Corea, ciego, había tenido una placa de metal en su cerebro, había perdido la visión. Yo era su lazarillo, ¿ok? Era mi deleite caminar con aquel hermano. Él era ciego, pero veía más en el mundo espiritual que usted y que yo. Se paraba frente a una persona y le decía a veces cosas que yo me quedaba frío. Una vez fue a visitar a una familia de personas que conocía desde su juventud. Y cuando llegó, la señora le dijo, oye, Huiche, qué feo te ves. Y él le dice, sí, porque es que los años no pasan en vano, pero yo vengo a decirte esto. La semana que viene te sacan los pies primero delante. La persona le dijo, ¿qué? Le dijo, sí, arregla tus cuentas porque vas a morir. Te vienen a buscar ya. Y la persona se quedó frío y así fue. Era sorprendente la manera en que Dios lo usaba, hermano. Este hombre, mientras estaba batallando en Corea, estaba en las de perder en una batalla encarnizada que tenían, y el batallón en el que él estaba descansando, y él vio una cueva y se metió en esa cueva, y allá en esa cueva tuvo un encuentro con Dios. Allá en esa cueva Dios le habló y le dijo, te voy a sacar de esto para que me sirvas. Y así fue, hermano. Usted podría pensar que lo iba a sacar en una sola pieza, lo sacó con un montón de problemas y operaciones hasta perder la vista. En la marcha, cuando salió al mundo natural, como que se olvidó de lo que Dios le había dicho y entró en el mundo de los negocios y fue un hábil constructor, un contratista de construcción, hizo muchísimo dinero. Entonces Dios tuvo que venir y dejarlo en una silla de rueda inútil por un tiempo, en lo que él volvía y hacía como el rey Nabucodonosor y miraba a Dios. Le decía, ok, Señor, te entendí, Señor, ya está bien, me cansé de esto. Y volvió a caminar con muchas dificultades. El segundo fue un hombre que se estaba muriendo de tuberculosis en un hospital en Puerta de Tierra, en Puerto Rico. Y mientras él estaba convaleciendo en la cama con tuberculosis, una mujer de Dios llena del poder de Dios fue donde él y le puso las manos sobre él. Dios no solamente le sanó, sino que le dijo lo que iba a hacer con su vida.
y le dijo, te voy a sanar ahora porque quiero que me sirvas, quiero que lleves la palabra, te voy a llevar a las mesas con el presidente y voy a hacer cosas extraordinarias sobre ti. Alcanzó a ser secretario de Estado de Puerto Rico y cuando le tocaba ser gobernador, pues el gobernador que estaba él sirviendo cayó en un mal momento con otra mujer. Él dijo, no, yo no quiero que a mí me identifiquen con este tipo de administración, y renunció a su posición sabiendo que era el segundo en mando para él ser el gobernador si aquel lo destituía. Un hombre que lo botaron de una iglesia bautista porque comenzó a hablar en lengua y comenzó a virar sillas al revés porque hablaba lengua. Entonces creó lo que en Puerto Rico el día de hoy todavía se llama la Cruzada Evangélica Misionera, una iglesia extraordinaria que la dirige hoy día el doctor y juez Jorge Lucas Escribano. Fue fundada por ese hombre que fue mi mentor, el doctor Carlos J. Lastra. Y la única que queda viva es una mujer de Dios de una oración intensa. Con 85 años todavía dirigía su propio culto de oración y evangelizaba hermanos y siempre estaba activa. Recientemente se mudó nuevamente para Puerto Rico. Esas tres personas fueron personas con las cuales caminé, con las cuales Dios me impartió de ellos y me llevó camino hacia adelante. Ahora, lo más importante en la vida, cuando nosotros lo vemos de esta manera, es que Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos de procurar entender y conocer a Dios. Dura tarea, pero muy posible. Amén. Cuando Dios dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, nos está hablando de aquellas cosas que te son necesarias a ti y a mí, que es necesaria que tú comprendas que Él te las quiere dar, que son necesarias para tu diario vivir, para tu diario quehacer. Cuando nosotros hablamos de misericordia, cuando José, uno de los personajes favoritos míos en la Biblia, le fue dado un aumento y lo sacaron del palacio de Potifar y lo metieron a la cárcel. Eso fue un aumento que Dios le dio, es bueno que usted lo sepa. Allá en la cárcel dice que Dios extendió su misericordia sobre José y le dio la gracia frente al jefe de la guardia, y José era el que mandaba a todos aquellos presos. La misericordia de Dios se extendió sobre él. El salmista David, huyendo de su hijo Absalón, porque Absalón quería ser rey, y estando en los desiertos de Judá, compuso un salmo que nosotros lo cantamos muchas veces, y no sabemos por qué el hombre escribió aquel salmo, porque él podía ver que la misericordia de Jehová es mejor que la vida. Él había perdido su posición en el palacio, había salido huyendo como si fuera un cualquiera, detrás de su hijo, su propia sangre, su propia carne, y le decía, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Por eso yo siempre te alabaré, te exaltaré, porque es mejor tu misericordia que lo que el mundo me puede ofrecer. Es mejor la misericordia de Dios y el estar vivo con esperanza, con visión de futuro, que estar en un palacio y estar en grandes riquezas y estar en lugares de prestigio. Él lo pudo comprender en su vida, hermano. Por eso, hablando de tres cosas en específico, el juicio de Dios es algo que a ti te asegura, te afianza, te establece y te pone en posiciones en las que la gente a veces no sabe por qué están puestos ahí. Yo a veces le pregunto al Señor y le digo, Señor, ¿dónde tú has puesto este jíbaro? Para los hermanos que no, a lo mejor no entienden la palabra jíbaro, es aquella persona de campo, de tierra adentro. Amén. Porque, por ejemplo, cuando Salomón, lo decía el hermano Tomás en la escuela bíblica esta mañana, cuando Salomón le toca ser rey y era un joven, y Dios se le presenta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Salomón, consciente de la grande responsabilidad que tenía delante de él, dada por Dios, le dice a Dios, Señor, dame la sabiduría para yo poder juzgar a esta grande nación que tengo frente a mí. Y por lo que pidió,
Dios no solamente le dio la sabiduría, sino que también le dio las riquezas. ¿Y qué afianzó el reino de Salomón sobre el pueblo? ¿Qué cosa hizo que él pudiera ser visto como un poderoso rey, el digno representante de Dios, el hombre que cargaba la unción de Dios? Que en un momento dado se le presentaron dos mujeres ante él por un juicio. Y cuando esas dos mujeres rameras las describe la Biblia, a cada una tenía su hijo, y cuando una se levantó por la mañana vio que el niño que tenía en su pecho había muerto, y ella va donde el rey y le dice: ese no es mi hijo, ese me lo pusieron en la noche mientras yo dormía, pero ese no es mi hijo. Y la otra le decía: sí, ese es mi hijo. Y el rey las miró a las dos, me imagino que oró al Señor, le vino de arriba la iluminación, y le dijo: ok, tráiganme una espada, vamos a cortar al muchacho por la mitad y vamos a darle la mitad a cada una. Y la verdadera madre le dijo: no, para, dáselo a ella, porque se le conmovió su ser, lo había cargado durante 9 meses y era sangre de su sangre. Y el rey entonces llamó a la guardia y le dijo: quítenle el niño a este y déselo a esta que lo quiere vivo, que esta es su verdadera madre. Y ese juicio que hizo el rey hizo que todo el mundo viera que Dios estaba con él y que se podía confiar en él. Cuando usted hace juicios justos, la gente reconoce que Dios está con usted. Y todos y cada uno de nosotros debemos de anhelar poder tener juicios justos. A veces que nosotros queremos la justicia y queremos que se nos haga justicia. Y se lo digo porque son muchas las cosas a las que enfrentamos. Un día llamo a mi esposa de mi oficina y le digo: Yeleida, estoy en mi escritorio y tengo como un mal olor aquí alrededor mío. Y había como un olor que no era natural. Me quedé así orando y yo dije: esto como que alguien hizo algo que no era debido en contra de mi persona. Y yo me paso alabando al Señor, hermano, y comencé a cantar y comencé a alabar y comencé a cantar. Tú has sido bueno, Jesús, jamás dejaré de adorarme. Hermano, las malicias se fueron y la justicia de Dios vino y se acercó al lugar donde yo estaba. El Señor me habló y me dijo: mira, cuando tú llegas allí, las malicias, los demonios se molestan. Y yo digo: pues qué bueno que se molesten, que se revienten, porque yo voy a estar allí. Entonces ahora entro alabando y adorando al Señor todo el camino. Fíjense qué beneficios puede traerle a su vida el usted poder buscar, entender y conocer a Dios. En primer lugar, mejora nuestra adoración. Yo no sé usted, pero yo no ando buscando. Si yo estuviera buscando el beneficio del pueblo, yo a lo mejor tendría una producción discográfica, aunque no supiera cantar, pero estaría buscando que el pueblo me vendiera al yo producir un disco. Pero yo busco el favor de Dios. Y cuando usted adora a Dios, dirige la alabanza a Él, Él mejora su adoración y dirige su alabanza. Ese es uno de los beneficios de usted buscar entender y conocer a Dios. Una de las cosas que Él inmediatamente hace es que transforma, cambia su moral, la manera de usted ver las cosas que le molestaban ya dejan de molestarle. Y usted dice: wow, Señor, ¿qué es esto? A veces, y yo se lo digo por experiencia propia, muchas de las cosas que yo tuve que hacer fue buscar que Dios cambiara mi temperamento, de ser un temperamento explosivo, dominante, a ser un temperamento en el que yo pudiera mejor meditar las cosas, buscar el rostro de Dios para que me diera entendimiento, para yo poder cambiar la moral y la ética de mi vida. Muchas de las cosas que nosotros no podemos entender es cuando nos toca dolor en nuestra vida, y nos toca una enfermedad, o nos toca un momento de aflicción. Hay un libro famoso que escribió el doctor James Dobson que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
Y Dios hace muchas cosas que a nosotros no nos parecen tener sentido en nuestra vida. Pero el usted entender a Dios, el usted conocer a Dios, el usted saber que Él sufrió latigazos, lo escupieron, el usted saber lo que Él tuvo que pasar para que usted tuviera lo que usted tiene ahora, el usted poder entender eso le cambia a usted la perspectiva acerca del dolor y del sufrimiento que usted pueda estar pasando en su vida. A veces los sufrimientos son de índole financiera, hermano. Y la gente está pasando por situaciones financieras estrechas y no lo pueden a veces lograr entender completamente. Una de las cosas más extraordinarias que hace es que le ayuda a usted a resistir la tentación. ¿Cuántos aquí somos tentados? No tenga miedo. Aún a nuestra edad, a mi edad, somos tentados. Y Él nos ayuda a resistir la tentación. Cuando usted lo entiende y usted lo conoce. Y usted sabe que Él fue tentado en todas las cosas. Amén. Y que no falló, hermano. Quiere decir que es totalmente obtenible al usted entender a Jesucristo y al usted tenerlo a Él como el modelo para usted imitar. La persona para usted querer ser igual a Él. La persona para modelar su vida, hermano. Usted sabe que la ilustración que le hice ahorita de cuando llego a la oficina, en Puerto Rico, sin tener una licencia de administrador de hospitales, el Señor me llegó en un momento dado a administrar un hospital. ¿Por qué? Porque ese hospital estaba protegido bajo la Corte Federal de Quiebra y yo era un administrador designado por la Corte Federal de Quiebra para trabajar casos que estaban en quiebra. Entonces me tocó administrar el San Juan Health Center y es la segunda vez que el Señor me hizo el mismo comentario y me lo dijo en aquel entonces cuando yo trabajaba para el San Juan Health Center, para el doctor Carlos J. Lastra, que era el trustee del San Juan Health Center. Y era que el enemigo se molestaba cuando me veía llegar y la gente se enfurecía. Porque cómo era que yo estaba administrando una posición cuando era requerido por ley del gobierno de Puerto Rico, que fuera una persona que fuera un licenciado en administración de hospitales para administrar un hospital. Y sin embargo, allí Dios tenía la luz para poder trabajar con ese lugar y sacarlo de la quiebra donde estaba establecido. ¿Cuánto más yo puedo seguirle diciendo y aumentando la lista? Porque Dios nos mantiene firmes y nos mantiene motivados, alentados, aun cuando las fuerzas del enemigo son más que las de uno. Como cuando Giesi estaba rodeado por el ejército enemigo y el profeta le dice: Señor, permítele ver que los que están con nosotros son más que los del enemigo. Y entonces se le cayeron como escamas de los ojos y pudo ver los millares de ángeles que los rodeaban. Y ellos eran dos, el profeta y él, pero los ángeles que Dios tenía allí eran muchos más que la fuerza del enemigo. Por eso cuando les hablo hoy del corazón de Dios, de que Dios quiere, hermano, que tú busques entenderle y conocerle. Los beneficios son innumerables e incalculables al usted buscarlo y procurarlo. Al usted buscar entender y conocer. Porque usted se cree que la iglesia, hermano, y se lo digo a todos los que no han podido asistir a un estudio bíblico, al de español o al de inglés, le quiero motivar a que vayan. La predicación que nosotros podemos proveer desde aquí puede proveerles a usted un 10, un 15% de la necesidad espiritual de la palabra que usted tiene. Sin embargo, en el estudio bíblico, su ser interior se fortalece por la palabra que es allí expuesta y por la enseñanza que se le da. O sea, un 10, un 15% en toda una semana, yo necesito más. Yo necesito más, hermano. Y el que no lo está pudiendo hacer, hágalo. Si no, busque asistir al de inglés, en lo que el Señor nos permite hacer otra cosa. Pero en la medida en que usted busque entenderle más a Él y conocerle más a Él, usted va a estar mejor equipado para la batalla. Y mi reto para usted en esta mañana es: ¿quieres tú los beneficios de conocer a Dios?
¿Quieres tú que cuando el enemigo se te enfrente tengas que salir huyendo? ¿Quieres tú tener una vida moral y ética avanzada de acuerdo a los estándares de Dios? ¿Quieres tú poder vencer en todas las tentaciones y en todas las circunstancias que se allegan a tu vida? Debes de buscar entenderle y conocerle más a Él. Ahí donde usted está, vamos a ponernos de pie. Y todo aquel al que Dios le ha hablado y entiende que necesita más, necesita un toque superior de Dios para usted entenderle y conocerle. Necesita, mire, que Dios entre por aquí, le abra su entendimiento y le ponga sed por la palabra, que usted no use la Biblia solamente para llegar el domingo a la iglesia, sino que la pueda abrir en la semana y usted pueda crear sus propios, una señal de un creyente que está crecido es que usted prepara sus propios estudios bíblicos. Y usted tiene una sed que solamente la palabra la sacia. Y si usted quiere más de Dios, yo le invito ahí mismo donde usted está, pase al frente y vamos a hacer oración que Dios le pueda dar un mayor entendimiento y una mayor bendición en usted poder entenderlo y conocerle. Una sed que solamente su palabra pueda saciar. Un anhelo que sea en estar cerca de su presencia. ¿Quiere usted más de Cristo? Es un hermoso momento para usted decírselo, Señor. Habiendo tú hablado de tu corazón hoy, yo quiero entenderte y conocerte mejor. Nos vamos a despedir en oración y quiero que ustedes sepan que los hermanos tienen un pastel o un bizcocho, dependiendo como usted lo pronuncie y lo diga, en la cafetería. Así que luego de nosotros recoger aquí todas las sillas, pase por ahí un momentito y vamos a disfrutar de unos refrigerios. Muy bien, vamos a estar puestos en pie. Gracias, hermanos, por visitarnos y acompañarnos en esta hermosa mañana. Amén. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu hermosura, por tu dulzura. Señor, acompáñanos hoy, mañana y siempre. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Bendice cada niña, cada niño, Señor. Somos todos ovejas de tu prado. Y ahora, Dios, llévanos con bien, doquiera que vayamos, pero que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les continúe bendiciendo. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.